¿Alguna vez has sentido como las paredes abandonadas literalmente te respiran en la nuca? Hoy recorreremos enfiladas de palacios donde, en lugar de huéspedes, ahora viven la niebla y el moho negro. Veremos un hotel de suicidas al borde de un abismo antiguo, nos asomaremos a quirófanos de un hospital fantasma en los bosques de Alemania y descubriremos por qué en los trópicos japoneses se pudre un castillo lujoso. Y al final te espera un lugar que oficialmente se considera el edificio más aterrador de toda Asia. Comenzamos nuestro viaje. Nuestro ranking se abre con el 10º lugar, que nos traslada a la soleada costa del Mar Negro, a la ciudad de Sochi. Aquí, entre una exuberante vegetación subtropical, se esconde un gigantesco fantasma arquitectónico, el Sanatorio Sergo Ordonikidze. Este lugar se llama con razón la estética de un paraíso abandonado, y cuando entras en su territorio, tienes la impresión completa de estar dentro del escenario de una película de gran presupuesto sobre la desaparición de la humanidad, donde la naturaleza ha tomado definitivamente el control sobre la grandeza imperial. La historia de este complejo monumental comenzó en 1935, cuando por orden directa de la alta dirección de la Unión Soviética se inició la construcción de un palacio de descanso en la ladera suroeste del monte Vitka. El arquitecto principal del proyecto, Iván Kuznetsov, se inspiró en la época del Renacimiento italiano, diseñando 15 edificios principales en estilo neoclásico. La inauguración oficial tuvo lugar en 1937 y durante muchas décadas este complejo fue un símbolo indiscutible del lujoso descanso soviético. El equipamiento técnico del balneario era avanzado para su época. Aquí funcionaba un único funicular que conectaba el territorio principal con una playa privada a través de un túnel excavado en la roca. Sin embargo, en 2010, las puertas del complejo se cerraron oficialmente por reconstrucción. Pero debido a prolongadas disputas legales relacionadas con la privatización y la transferencia de derechos de propiedad, las obras nunca comenzaron. Desde entonces, la naturaleza inició su silenciosa e implacable expansión. Hoy las masivas columnas y balaustradas en estilo clásico están siendo poco a poco envueltas por lianas agresivas, y a través de las grietas de las escaleras principales de granito brotan arbustos y túneles jóvenes. La fuente central, que alguna vez fue el corazón palpitante del balneario, ahora está seca, cubierta por una gruesa capa de musgo y líquenes. Al caminar por estas avenidas vacías, sientes físicamente la respiración de una época desaparecida. Dentro de las salas de tratamiento aún puedes encontrar artefactos de la vida soviética, consultorios semiderruidos, pesadas cortinas podridas y largas enfiladas de pasillos donde el eco de tus pasos parece antinaturalmente fuerte. La superficie total del parque son 16 hectáreas y hoy este espacio se ha convertido en un laberinto enmarañado de hormigón, mármol y vegetación salvaje. A pesar del estado de emergencia de las estructuras y el riesgo de derrumbe de los pesados elementos decorativos, este lugar atrae a exploradores de todo el mundo. Sirve como un recordatorio inquietante y al mismo tiempo hermoso de lo rápido que la civilización cede terreno en cuanto el ser humano aparta la mirada por un instante de la grandeza que creó. La 9ª posición de nuestra lista nos traslada a las Islas Azores, en medio del Océano Atlántico, donde en la cima del volcán inactivo, 7 ciudades, se encuentra uno de los proyectos más ambiciosos y al mismo tiempo fallidos en la historia de la hotelería mundial. El Hotel Monte Palace es hoy un colosal esqueleto de hormigón que está siendo lentamente devorado por el musgo esmeralda y las eternas nieblas oceánicas. La historia de este gigante de 5 estrellas es corta y trágica en su absurdo financiero. El hotel se inauguró con gran pompa en 1989 y en ese momento se consideraba oficialmente la cúmile del lujo turístico en Portugal. Dentro de sus muros había 88 habitaciones de categoría superior, 2 restaurantes refinados, un club nocturno, un bar panorámico y hasta una bancaria incluida. Los inversores esperaban atraer a una clientela élite de toda Europa y de Estados Unidos, confiando en que la fantástica vista desde las ventanas hacia el legendario lago de 7 colores compensaría cualquier inversión colosal. Pero en el diseño no se tuvo en cuenta un factor crítico: el aislamiento climático absoluto.
El hotel se encontraba en una zona de formación constante de frentes cubulosos, y durante la mayor parte del año, los turistas no veían nada más que un denso velo gris tras la ventana que ocultaba todas las bellezas naturales. Los huéspedes no quisieron pagar enormes sumas por el derecho de estar dentro de una nube húmeda. Como resultado, el hotel funcionó solo un año completo y fue cerrado definitivamente en 1990. Durante los siguientes 20 años, el edificio estuvo bajo estricta vigilancia las 24 horas. Sin embargo, en 2011, la financiación de la empresa de seguridad cesó súbitamente y el hotel fue completamente saqueado en pocas semanas. Los saqueadores se llevaron absolutamente todo, desde el cableado de cobre y las cabinas de los elevadores hasta la última pieza de fontanería. Hoy Monte Palace es un espacio gigantesco y opresivo, donde desde las ventanas panorámicas rotas de las suites se abre una vista a un abismo helado de niebla y en el interior solo reina la humedad y un eco pesado. Cuando estás en el atrio donde antes colgaban lámparas de cristal y ahora del techo cuelgan estalactitas de sal, comprendes la verdadera escala de la vanidad. Las paredes están completamente impregnadas de sal y humedad, creando un entorno ideal para el crecimiento de hongos que tiñen el hormigón desnudo con extraños matices de negro y verde oscuro. Este lugar parece un portal a otra realidad, donde el lujo ha sido borrado por el tiempo, dejando solo una carcasa vacía que la naturaleza va convirtiendo poco a poco en parte de un paisaje rocoso y severo. El octavo lugar de nuestro ranking nos lleva a los Estados Unidos, a las montañas Catskill, en el estado de Nueva York, donde en su día resonó la fama del enorme complejo turístico Grossinger's. Este lugar se convirtió en un verdadero símbolo de la edad dorada de los clubes de campo estadounidenses y sirvió de prototipo real para el famoso hotel de la película de culto Dirty Dancing. La historia de Grossinger's comenzó a principios del siglo XX como pequeñas granjas familiares, pero alcanzó su punto máximo en la década de 1950. Era una auténtica ciudad autónoma que se extendía por 500 hectáreas y podía acoger a más de 1,200 huéspedes al mismo tiempo. La infraestructura era impresionante. Contaba con su propio aeródromo para vuelos privados, una oficina de correos completa e incluso una pista de esquí. Sin embargo, el rápido desarrollo de la aviación civil en los años 60 y la posibilidad de que la clase media viajara barato a Hawái o al Caribe acabaron con el atractivo del descanso tradicional en las montañas del norte. El complejo comenzó a deteriorarse rápidamente y cerró definitivamente sus puertas en 1986. Hoy, el lugar más inquietante y a la vez más fascinante de las ruinas de Grossinger's es la piscina encubierta construida en 1958 con un presupuesto astronómico para la época. En su día, aquí resonaron las grandes estrellas de Hollywood y el agua brillaba bajo luces de neón. Hoy, este espacio se ha transformado en un auténtico bosque postapocalíptico bajo techo. A través del enorme techo de cristal entra la luz del sol, dando vida a helechos y musgos que han cubierto por completo el fondo seco de la piscina y las filas de tumbonones en descomposición. La temperatura en el interior, debido al efecto invernadero, siempre es varios grados más alta que afuera, creando la sensación de una jungla tropical sofocante dentro de un edificio de hormigón. Caminas sobre baldosas cerámicas que se quiebran con un crujido seco bajo tus pies y ves cómo la vegetación salvaje literalmente desborda los bordes de la piscina, apoderándose de las paredes y de los restos de las gradas. En otros edificios, la situación es aún más deprimente. Techos de salones de baile derrumbados, pianos con las cuerdas rotas y montones de viejos folletos publicitarios fechados en los años 70. Este lugar suele llamarse la diversión congelada, porque aún parece flotar en el aire el espíritu invisible de fiestas ruidosas que se interrumpieron de repente, dejando tras de sí solo silencio. En 2022, gran parte de las principales estructuras de madera del complejo fue destruida por un gran incendio, lo que añadió aún más misterio sombrío al lugar. Ahora,
Grossingers es solo un campo de ruinas ennegrecidas de una antigua gloria, donde entre los restos siguen creciendo helechos, recordando implacablemente que la celebración de la vida terminó hace mucho tiempo. En el séptimo lugar de nuestro ranking se encuentra un lugar que con razón se considera uno de los más surrealistas y aterradores de toda Asia, el Hotel Hachillo Royal. Para ver a este monstruo de hormigón dormido, tendrías que viajar a la minúscula isla volcánica de Hachillo, Jima, perdida en las aguas del Océano Pacífico. Este lugar suele llamarse el Silent Hill japonés, y en cuanto veas sus interiores, entenderás por qué. El hotel fue construido en 1968, en plena época de rápido crecimiento económico en Japón, cuando los viajes al extranjero seguían siendo un lujo inaccesible para la mayoría de la población. Los inversores decidieron ambiciosamente convertir la isla en una versión nacional de Hawái, y el Hachillo Royal debía ser la joya de esa futura industria turística. Los arquitectos eligieron un estilo extremadamente inusual para esta región, el barroco francés. Columnas macizas, elaboradas molduras y numerosas estatuas parecen completamente fuera de lugar frente a los ásperos acantilados volcánicos y la densa selva tropical casi impenetrable. En su apogeo, era el hotel más grande y prestigioso del país. En sus enormes salones había pianos dorados y los suelos estaban cubiertos con alfombras hechas a mano. Sin embargo, a mediados de los años 90, la popularidad de la isla cayó rápidamente. La aparición de aerolíneas de bajo costo permitió a los japoneses viajar a los verdaderos destinos turísticos de Oceanía y Estados Unidos. El hotel intentó varias veces cambiar de nombre y estrategia de marketing, pero en 2006 el último huésped abandonó sus muros y el edificio fue sellado definitivamente. A partir de ese momento comenzó una transformación inquietante. Debido al clima subtropical extremadamente húmedo y los frecuentes tifones, la naturaleza desató aquí un verdadero festín destructivo. El moho y los agresivos hongos negros destruyeron los lujosos papeles pintados en cuestión de pocos años. Hoy, al entrar, te encuentras en un mundo donde los objetos siguen en su lugar, pero completamente cubiertos por una capa aterciopelada de pudrición orgánica oscura. En las habitaciones, las camas siguen hechas, sobre las mesas descansan viejos televisores voluminosos y en las salas de juegos hay fichas esparcidas. El lugar más opresivo es el domedor, donde debido a la extrema humedad, el techo literalmente comenzó a derretirse, colgando en largos jirones de pintura gris. Las paredes están completamente impregnadas de sal y humedad, creando un entorno ideal para el crecimiento de hongos que tiñen el hormigón desnudo con extraños matices de negro y verde oscuro. Este lugar parece un portal a otra realidad, donde el lujo ha sido borrado por el tiempo, dejando solo una carcasa vacía que la naturaleza va convirtiendo poco a poco en parte de un paisaje rocoso y severo. El octavo lugar de nuestro ranking nos lleva a los Estados Unidos, a las montañas Catskill en el estado de Nueva York, donde en su día resonó la fama del enorme complejo turístico Grossingers. Este lugar se convirtió en un verdadero símbolo de la edad dorada de los clubes de campo estadounidenses y sirvió de prototipo real para el famoso hotel de la película de culto Dirty Dancing. La historia de Grossingers comenzó a principios del siglo XX como pequeñas granjas familiares, pero alcanzó su punto máximo en la década de 1950. Era una auténtica ciudad autónoma que se extendía por 500 hectáreas y podía acoger a más de 1.200 huéspedes al mismo tiempo. La infraestructura era impresionante. Contaba con su propio aeródromo para vuelos privados, una oficina de correo completa e incluso una pista de esquí. Sin embargo, el rápido desarrollo de la aviación civil en los años 60 y la posibilidad de que la clase media viajara barato a Hawái o al Caribe acabaron con el atractivo del descanso tradicional en las montañas del norte. El complejo comenzó a deteriorarse rápidamente y cerró definitivamente sus puertas en 1986. Hoy,
El lugar más inquietante y a la vez fascinante de las ruinas de Grossinger's es la piscina encubierta, construida en 1958 con un presupuesto astronómico para la época. En su día, aquí descansaban grandes estrellas de Hollywood y el agua brillaba bajo luces de neón. Hoy, este espacio se ha transformado en un auténtico bosque posapocalíptico bajo techo. A través del enorme techo de cristal entra la luz del sol, dando vida a helechos y musgo que han cubierto por completo el fondo seco de la piscina y las filas de tumbalones en descomposición. La temperatura en el interior, debido al efecto invernadero, siempre es varios grados más alta que afuera, creando la sensación de una jungla tropical sofocante dentro de un edificio de hormigón. Caminas sobre baldosas cerámicas que se quiebran con un crujido seco bajo tus pies y ves cómo la vegetación salvaje literalmente desborda los bordes de la piscina, apoderándose de las paredes y de los restos de las gradas. En otros edificios, la situación es aún más deprimente. Techos de salones de baile derrumbados, pianos con las cuerdas rotas y montones de viejos folletos publicitarios fechados en los años 70. Este lugar suele llamarse la diversión congelada, porque aún parece flotar en el aire el espíritu invisible de fiestas ruidosas que se interrumpieron de repente, dejando detrás de sí solo silencio. En 2022, gran parte de las principales estructuras de madera del complejo fue destruida por un gran incendio, lo que añadió aún más misterio sombrío al lugar. Ahora Grossinger's es solo un campo de ruinas ennegrecidas de una antigua gloria, donde entre los restos siguen creciendo helechos recordando implacablemente que la celebración de la vida terminó hace mucho tiempo. En el séptimo lugar de nuestro ranking se encuentra un lugar que con razón se considera uno de los más surrealistas y aterradores de toda Asia, el Hotel Hachillo Royal. Para ver a este monstruo de hormigón dormido, tendrías que viajar a la minúscula isla volcánica de Hachillo-jima, perdida en las aguas del Océano Pacífico. Este lugar suele llamarse el Silent Hill japonés, y en cuanto veas sus interiores, entenderás por qué. El hotel fue construido en 1968, en plena época de rápido crecimiento económico en Japón, cuando los viajes al extranjero seguían siendo un lujo inaccesible para la mayoría de la población. Los inversores decidieron ambiciosamente convertir la isla en una versión nacional de Hawái, y el Hachillo Royal debía ser la joya de esa futura industria turística. Los arquitectos eligieron un estilo extremadamente inusual para esta región, el barroco francés. Columnas masivas, elaboradas molderías y numerosas estatuas parecen completamente fuera de lugar frente a los duros acantilados volcánicos y la densa selva tropical casi impenetrable. En su apogeo, fue el hotel más grande y prestigioso del país. En sus enormes salones había pianos dorados y los suelos estaban cubiertos con alfombras hechas a mano. Sin embargo, a mediados de los años 90, la popularidad de la isla cayó rápidamente. La aparición de aerolíneas de bajo costo permitió a los japoneses viajar a los verdaderos destinos turísticos de Oceanía y Estados Unidos. El hotel intentó varias veces cambiar de nombre y estrategia de marketing, pero en 2006 el último huésped abandonó sus muros y el edificio fue sellado definitivamente. A partir de ese momento, comenzó una transformación inquietante. Debido al clima subtropical extremadamente húmedo y los frecuentes tifones, la naturaleza desató aquí un auténtico festín destructivo. El moho y los agresivos hongos negros destruyeron los lujosos papeles pintados en cuestión de pocos años. Hoy, al entrar, te encuentras en un mundo donde los objetos siguen en su lugar, pero completamente cubiertos por una capa aterciopelada y oscura de putredumbre orgánica. En las habitaciones, las camas siguen hechas, sobre las mesas descansan viejos televisores voluminosos y en las salas de juego hay fichas esparcidas. El lugar más opresivo es la cocina, donde debido a la humedad extrema, el techo ha comenzado literalmente a derretirse colgando en largos jirones de pintura gris. La historia del Baker parece un fascinante guión de Hollywood que se interrumpe en su nota más oscura. Su fundador, el ambicioso Theodore Baker, invirtió en este grandioso proyecto la increíble suma de $1.250.000, una fortuna para principios del siglo XX.
Su objetivo principal era atraer a la élite estadounidense hacia los manantiales minerales de la región, que en aquellos años se consideraban casi una panacea para todas las enfermedades. Y al principio, su apuesta dio resultado. En los lujosos salones del Baker podían encontrarse figuras como Judy Garland, Clark Gable e incluso la infame pareja criminal Bonnie y Clyde, que buscaban allí un refugio temporal de la justicia. Desde el punto de vista técnico, el hotel era un verdadero avance. Fue el primer edificio de gran altura en Texas equipado con un sistema moderno de aire acondicionado y control automático de iluminación. En la azotea había una enorme piscina al aire libre llena de la misma agua mineral, y los salones de banquetes deslumbraban con acabados en maderas nobles de roble y mármol español. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de los balnearios comenzó a caer rápidamente, y el desarrollo de la farmacología redujo el interés por las aguas minerales. El hotel se fue apagando lentamente durante décadas, hasta que en 1972 cerró definitivamente, convirtiéndose en un monumento silencioso a una época pasada. En su interior, el edificio se ha conservado con un nivel de detalle sorprendente, como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. En los despachos permanecen enormes cajas fuertes de acero. En los vestíbulos siguen las antiguas centralitas telefónicas y las cabinas de los ascensores quedaron geladas para siempre en los profundos huecos entre pisos. Las grandes ventanas del comedor están hoy completamente tapiadas, pero los escasos rayos de sol que logran filtrarse iluminan las lámparas de cristal cubiertas de polvo y los mantelejos descompuestos, creando una atmósfera donde la línea entre la realidad y el pasado fantasmal casi desaparece. La medalla de bronce de nuestro ranking la obtiene un lugar considerado el epicentro de la pesadilla médica en toda Europa. Nos trasladamos a Alemania para ver las ruinas del gigantesco complejo Belitz-Heilstätten. No se trata simplemente de un hospital abandonado, sino de toda una ciudad dentro de otra ciudad, compuesta por 60 edificios distribuidos en un vasto territorio en los densos bosques de Brandenburgo. La historia de este lugar comenzó a finales del siglo XIX, en 1898, cuando las autoridades de Berlín decidieron construir un sanatorio avanzado para combatir la epidemia de tuberculosis. En aquella época, la enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte, y el único tratamiento disponible consistía en un régimen estricto y aire puro de bosque. Los arquitectos crearon algo extraordinario. Edificios elegantes, con techos abovedados, decorados con complejas estructuras de ladrillo en estilo neogótico del norte y delicadas torres. El equipamiento técnico de Belitz era impresionante. Contaba con su propia central eléctrica, enormes lavanderías, salas de calderas y una red de túneles subterráneos para transportar suministros entre edificios en cualquier clima. Pero la historia mundial cambió su destino, convirtiendo el Pacífico Sanatorio en un enorme hospital militar. Tras la Segunda Guerra Mundial, Belitz-Heilstätten quedó bajo control de la Unión Soviética y se convirtió en el hospital militar más grande fuera de su territorio. Durante décadas, allí se trataron a altos oficiales y miembros de la élite política, hasta 1994, cuando las últimas tropas abandonaron Alemania Oriental. Cuando el último soldado cruzó sus puertas, el tiempo dentro del complejo pareció colapsar. Hoy, el lugar parece el escenario perfecto para una película de terror de gran presupuesto. En los quirófanos aún se encuentran mesas quirúrgicas oxidadas y las paredes siguen cubiertas de azulejos de un característico tono turquesa. Las lianas y los árboles crecen hoy directamente a través de los techos y los suelos de concreto, envolviendo las estructuras metálicas de las antiguas camas hospitalarias. En el aire persiste un olor denso y peculiar de hormigón viejo, cobre oxidado y medicamentos caducados. Caminas por salas donde una vez se luchó por la vida de miles de personas y sientes en la piel el peso opresivo del pasado. En Belitz se han registrado incluso casos en que los techos colapsaron bajo el peso de árboles que crecieron dentro de los edificios. Es un territorio donde la medicina avanzada se enfrentó a la historia y terminó derrotada por el paso del tiempo.
Cada uno de sus 60 edificios es un capítulo en un libro de sufrimiento y solo los exploradores más valientes se atreven a entrar en ellos. En el segundo lugar de nuestra lista está un sitio cuya silueta, recortada contra un profundo cañón cubierto de niebla, puede provocar pánico incluso en viajeros experimentados. El hotel colombiano El Hotel del Salto es la encarnación perfecta de un cuento gótico suspendido al borde de un precipicio de 150 metros. Justo frente a su fachada se desploma con estruendo la cascada de Tequendama, envolviendo el edificio en una nube constante de finas gotas de agua y niebla impenetrable. Este lugar lleva con razón el hombro apellido de El Hotel de los Suicidios. La historia del edificio comenzó en 1923, cuando fue construido como una lujosa mansión privada para la aristocracia local. Más tarde, hacia la década de 1950, se transformó en un hotel de élite, donde desde cada ventana panorámica se abría una vista hacia el rugiente abismo de agua. Sin embargo, pronto el lugar empezó a adquirir una fama oscura, alimentada por antiguos mitos indígenas. Según las leyendas del pueblo indígena Muisca, sus antepasados se arrojaban desde este mismo acantilado para transformarse en águilas sagradas durante la caída y así alcanzar la libertad eterna. En el siglo XX, esta hermosa leyenda se convirtió en una inquietante realidad. Cientos de personas desesperadas comenzaron a llegar desde todo el país para dar allí su último paso. La atmósfera del lugar está impregnada de frío y de una humedad constante. Debido a la grave contaminación del río Bogotá, el agua de la cascada adquirió un fuerte olor químico desagradable, y la niebla perpetua hace que el edificio parezca un castillo surgido de visiones fantasmales. El hotel se vio obligado a cerrar en 1990 y desde entonces sus interiores han ido deteriorándose lenta pero inevitablemente. Desde el punto de vista técnico, el edificio se encuentra en una zona de humedad extrema, lo que ha provocado la rápida descomposición de las estructuras de madera y el colapso de la mayoría de las escaleras interiores. En su interior aún pueden distinguirse los restos de un amplio comedor, con una gran chimenea, donde antaño los huéspedes adinerados pasaban las veladas. Ahora en los rincones oscuros solo habitan sombras y moho. Cuando sales al balcón, que parece flotar sobre la masa rugiente de la cascada, sientes físicamente una extraña atracción, casi magnética, hacia el abismo. Es un punto en el mapa donde la belleza primitiva de la naturaleza se encontró con tragedias humanas, creando un paisaje en el que la realidad parece inquietantemente inestable. Y finalmente, llegamos a la cima absoluta de nuestro ranking. El primer lugar lo ocupa un sitio reconocido oficialmente como uno de los más aterradores no solo de Filipinas, sino de toda Asia, el Diplomat Hotel. Situado en la ventosa colina Dominican Hill, en la ciudad de Baguio, este edificio es un monumento al sufrimiento humano extremo y al horror inexplicable. La historia de esta imponente construcción comenzó en 1911, cuando monjes dominicos decidieron levantar aquí un majestuoso seminario y casa de retiro. Arquitectónicamente, era un ejemplo sobrio y grandioso del neoclasicismo, con elementos del Renacimiento italiano, construido con hormigón armado de alta calidad para resistir tormentas tropicales y terremotos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación japonesa iniciada en 1942, este oasis de calma se convirtió en escenario de pesadillas sangrientas. El ejército imperial japonés utilizó el edificio como cuartel general y prisión secreta. En 1973, el empresario Tony Akpao compró las ruinas y llevó a cabo una enorme reconstrucción, transformándolo en un lujoso hotel. Pero la reputación del lugar resultó más fuerte que cualquier intento de relanzamiento. Los huéspedes no podían permanecer allí por mucho tiempo. Muchos afirmaban escuchar puertas que se cerraban de golpe, aunque estuvieran firmemente cerradas, y gritos desgarradores que resonaban en los pasillos vacíos durante la noche. Hoy, el edificio, coronado por una enorme cruz de 10 metros, parece la encarnación misma de algo siniestro.
Desde el punto de vista técnico, es un complejo entramado de celdas y largos pasillos donde la geometría de los muros crea una acústica extraña que produce la sensación de voces a tus espaldas. En su interior reina la total oscuridad aún al mediodía y la temperatura desciende entre 5 y 7 grados en cuanto cruzas el umbral. En el vestíbulo vacío aún pueden distinguirse restos del mostrador de recepción y fragmentos de azulejos decorativos que nadie ha pisado en más de 40 años. La enorme cruz de hormigón en el techo, colocada como protección contra fuerzas oscuras, hoy solo refuerza la atmósfera inquietante del lugar. El Diplomat Hotel es un punto en el mapa donde la historia de guerras, fe religiosa y fenómenos inexplicables se entrelazan en un nudo oscuro e inseparable. Es el final absoluto de nuestro recorrido por lugares abandonados. Un territorio donde el silencio grita sobre el pasado y cada paso sobre el vidrio roto parece perturbar un descanso eterno e inquieto. Aquí termina nuestro top, dejándonos a solas con la idea de lo frágil que es la vida humana frente a la grandeza de estas ruinas muertas. Son testigos silenciosos de lo rápido que la naturaleza borra las huellas de nuestra grandeza, dejando solo cáscaras vacías. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos lugares te pareció el más fascinante en su abandono? Escríbelo en los comentarios. Cuídate mucho.